good to see you again. This is Just from Spoken Learning. Welcome. Hola a todos, qué gusto verlos de nuevo. Este es Just de Spoken Learning. Remember that here in Spoken Learning, we offer Spanish classes for children and adults from ages 5 to up. Even younger kids, we can give classes even to 3 years old kids. So, if you want to learn how to speak Spanish, or do you know someone that wants to learn, we have the best teachers and we can schedule a private class according to your time. So recommend Spoken Learning. And also, if you're a student and you know someone that wants to learn how to speak Spanish, remember that Spoken Learning is always your best option. So call or text to schedule your private lesson. Bienvenidos de nuevo. Welcome again. So today we will learn about a really important topic, and sometimes people get confused according to this topic in Spanish. El día de hoy vamos a hablar de los sustantivos, el género y el número en las palabras en español. So today we will talk about nouns in Spanish and how to recognize the gender of the words and the number. Okay, so what are we talking about? ¿De qué estamos hablando? Ok, en español los sustantivos tienen género, femenino o masculino, y número, que puede ser singular o plural. Esto en todas las palabras en español. So in Spanish, nouns have gender, feminine and masculine, and numbers, singular and plural. Entonces, los sustantivos en general que terminan con la letra O son masculinos y los que terminan con la letra A son femeninos. So nouns ending in O are masculine and some nouns that end with an A are feminine. Pero tenemos algunas excepciones, ¿ok? We have some exceptions like el idioma, el sofá, la mano, la moto, etc. And we don't have a specific rule to identify these exceptions, but you will understand the word by the context. So as much as you use the Spanish language, you will get used to identify these exceptions. We don't have a specific rule to do that, only with practice. Entonces, algunas palabras que terminan en E, estas excepciones pueden ser o masculinas o femeninas. So some words that end with an E can be masculine or feminine, but you will get used to them and to identify them. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Algo que nos puede ayudar también a identificar el género de una palabra es el acompañante, que puede ser la para palabras femeninas o el, que es para palabras masculinas. Por ejemplo, es la niña, la abuela o la mesa. So in Spanish we can identify if a word is masculine or feminine with a complement, que puede ser la for feminine or el for masculine. Entonces, en masculino tenemos los ejemplos de el niño, el abuelo, el tomate. Ahora, ¿qué pasa con el número? So, what happens with the number? How do we identify singulars and plurals? Y ya vieron, aquí tenemos algunos ejemplos. So, singular. A word is singular when we talk about only one object, and we have a plural when we talk about many objects. Como puede ser aquí el tomate. We have one tomato, el tomate o los tomates. It's plural. También tenemos la mesa, es una, y las mesas, es el plural. So, do you remember how the plural is formed in Spanish? El plural en español se forma añadiendo una S a las palabras que terminan en una vocal, como tenemos aquí en el ejemplo. Gato, gatos, casa, casas. Y también se forma el plural con la terminación ES a las palabras que terminan en consonante. We add ES to make the plural words that ends in consonant. Y tenemos los ejemplos. Árbol, árboles.
rey, reyes, pez, peces. Okay, so now that you're ready, let's practice. Let's identify the gender of these words. ¿Qué género es? La manzana. La manzana. Así es, la manzana es femenino. This is a feminine word. El perro. El perro. El perro es una palabra masculina. El perro, it's a masculine word because it ends with an O. La casa. Así es, la casa es femenina. El coche. Ok, el coche is an exception. Ok, el coche es una palabra masculina. Ahora, vamos a transformar las palabras en plural. So let's transform these words to plural. Flor. What can be the plural for flor? Así es, el plural es flores. Recuerda que las palabras que terminan en consonante tienen terminación ES. Flores es el plural. Pelota. ¿Cuál es el plural de pelota? Así es, el plural de pelota es pelotas porque termina en una vocal. Entonces añadimos solo una S al final. Pelotas. ¿Cuál es el plural de color? Así es, el plural de color es colores. Ahora que ya sabes cómo identificar el género y el número de las palabras en español, puedes llevarlo a tu conversación en el día a día y practicarlo. So now that you know how to identify gender and number of the words in Spanish, you can practice on your everyday conversation. Remember that we're always happy to give you your private lessons. So recommend spoken learning if you want to keep learning some topics like this and many interesting topics more. So recommend spoken learning and see you next class. Goodbye. Have a nice day.